Muy buenos días muchachos, me da gusto saludarlos en esta última clase de Teología Natural o de Teodicea. La clase pasada habíamos visto sobre la aceidad de Dios y decíamos que Dios es el ipsum esse subsistens. ¿Qué significa eso? Que Dios es el ser que se basta a sí mismo, es decir, que no depende de otro, que tiene la plenitud del ser, que es acto puro, que si Dios tuviera otra causa, fuera de él no sería Dios. Si Dios dependiera de otro ser que no sea el mismo, pues no sería Dios y entonces a eso otro le llamaríamos Dios. Entonces, la característica propia de Dios es el ser por sí mismo, ¿vale? En cambio nosotros o cualquier objeto material somos seres que dependen de otro ser necesario. Tercera vía de Santo Tomás. Y en esta ocasión vamos a hablar de los atributos divinos, de la naturaleza de Dios. O sea, ya tenemos la característica principal, pero con eso no logramos tener una comprensión más profunda de Dios. Hay que estar indagando en qué implica, porque ojo, lo que vamos a decir son las implicaciones de lo que Dios es. Entonces, si Dios es el ser, con mayúscula, es el acto puro, el ipsum esse subsistens, el ser que se basta a sí mismo, que el fundamento de su existencia es el mismo, entonces vamos a ver qué consecuencias hay. Y tenemos entonces, si Dios es el ser, tiene las propiedades de todo ser. Dios es uno, verdadero y bueno. Ya. O sea, podemos afirmar de Dios que es uno, verdadero y bueno. Y después voy a entrar en detalle sobre la unidad y verdad de Dios. También sabemos que Dios no tiene límites, carece de límites, no tiene imperfecciones, porque si Dios es imperfecto, sería todo menos Dios. Entonces, si existe Dios, es perfecto. No puede ser de otra manera. Y si no tiene límites, pues podemos decir de Dios que es infinito, inmenso y eterno. Infinito, o sea, sin fin, sin límites, es lo que significa infinito. Inmenso, sin medida, o sea, no tiene un marco de si aquí termina Dios y aquí empieza lo demás, no tiene medida. Y eterno es sin tiempo, o sea, Él no tiene tiempo, Él no es un vaivén. Bien, y por último, estas tres expresan la plenitud del ser de Dios. Porque si Dios no es pleno, les repito, no es Dios. Es todo menos Dios. Por último, vamos a hablar de los tres términos positivos de Dios. Inteligente, voluntad y potencia. Inteligencia, voluntad y potencia. ¿Por qué? Porque esas son las características que nosotros encontramos superiores en esta tierra. La inteligencia, la voluntad y la potencia. Entonces, si son características superiores a todas las demás, de todo lo demás que existe, sin duda las tiene Dios. Pero vamos a empezar con lo primero, es decir, con la unidad de Dios. O sea, Dios o es uno o no hay dioses, señores. O sea, es más fácil o ser monoteístas o ser ateos, no politeístas. ¿Por qué? Dios es perfectamente uno, vamos a ver, y es además único. ¿Qué significa uno? Uno quiere decir que no es divisible en sí mismo, que no es indiviso, más bien que es indiviso en sí mismo. Y si Dios es uno, significa que es simple. ¿Qué significa que es simple? Que no tiene partes. Fíjense cómo se van desprendiendo del ipsum esse subsistens, o sea, de Dios como el ser que depende de él mismo para existir. O sea, se puede acabar todo el mundo, se puede destruir el planeta, pero Dios va a seguir siendo, existiendo. Entonces, de ahí se desprende que Dios es uno. ¿Qué significa que es uno? Que no tiene partes, no se divide. Dios para ser perfecto necesita la simplicidad, carecer de partes. ¿Por qué? Porque tener partes sí, es una imperfección, no es una perfección. Porque tener partes implica potencia. Potencia es un no ser relativo. O sea, si yo tengo partes, pues puedo carecer o prescindir de ellas. Puedo no tener esas partes. Puedo separar las partes. Y Dios no tiene ninguna potencia que le carezca. Nadie va a venir a hacer una disección de Dios. Y la composición es de diferentes tipos. Tenemos composiciones cuantitativas. Dios
no tiene partes, yo les dije, porque no es un cuerpo, no es un cuerpo material. Lo que nosotros vemos en la realidad es materia y forma, composición de materia y forma. Dios carece de lo material, que es imperfección, y se queda con la pura forma pura. ¿Qué significa que Dios es pura forma pura? Que Dios es acto puro, que no tiene potencia, que Él es un instante, que Él es perfecto y que además no tiene potencia ni pasiva ni activa. Obra a partir de su forma. También hay división entre naturaleza y el individuo. Yo soy un hombre, ok, pero yo no agoto a todos los hombres de todo el mundo. En Dios, por ser el único ser, Dios es su naturaleza. No hay división de su naturaleza y su ser individual. Segunda, tampoco tiene composición de esencia y existencia. Yo soy un hombre, pero mañana voy a morir. La esencia hombre se queda, pero mi existencia ya no va a estar. En el caso de Dios, su esencia, la esencia de Dios es existir. Dios no puede no existir. Y tampoco tiene la composición de sustancia y accidentes. O sea, a Dios no le podemos añadir nada, absolutamente nada. Añadirle algo a Dios significa que carecía de eso y que le estamos dando una perfección que Él no tiene y no se puede. O sea, Dios no se puede. Y aquí pues queda claro que a veces cuando hablamos de la mano sanadora de Dios, pues bueno, Dios no tiene mano, pero es la forma como nosotros entendemos que Él actúa sobre nosotros, ¿vale? O cuando hablamos de el ojo de Dios, Dios te está mirando, bueno, sí y no. Miren, es más exacto lo que decía Agustín, ¿no? Dios es este ser simple que lo tiene todo. Y ojo, y lo que no tiene Dios no es porque le falte, sino porque lo que no tiene es carencia. Cuando digo Dios no tiene maldad, no es que la maldad sea algo y le falte a Dios, no. La maldad es una carencia. Yo tengo maldad porque tengo carencias. Dios, como no tiene carencias, no tiene maldad. Bien, eso hablando de que Dios es simple. Y si Dios es simple, se desprende de ahí que Dios es inmutable. ¿Qué significa que Dios no cambia? Porque el cambio es el paso de la potencia al acto. Pero ese paso de la potencia al acto se da en la sustancia, se da en la materia, y Dios no es accidente sustancia, no es materia. Entonces Dios es acto puro. No tiene cambio, no está sujeto a ningún cambio. Y entonces ahí también habría que hacer un análisis cuando decimos que Dios es lento para enojarse, pero rápido para perdonar. Hay que hacer matices ahí. O sea, Dios no sufre cambio. Bien, entendamos pues esto que decía San Agustín. Dios es esa simplicidad que nos da una paz inalterable hacia la cual tiende nuestra alma. Acuérdense de la frase de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma no descansará hasta que repose en ti. O sea, Dios es la simplicidad, es esa simplicidad que nos da la paz inalterable. Y ahí hablamos de que Dios es único. No puede haber varios dioses, eso es lógica, eso es pura lógica. ¿Qué pasa si tengo un absoluto de este lado y de este lado tengo un segundo absoluto? Como los maniqueos, ¿no? El bien y el mal. Entonces tenemos dos absolutos y no puede eliminar a porque es absoluto, y no elimina al otro, ¿no? Tenemos al bueno y al malo, a los dos grandes dioses y antagónicos, ¿no? Que rigen todo el mundo, día, noche, maldad, bondad, arriba, abajo, día, oscuridad, todas esas cosas, ¿no? Eso no puede escapar a Dios, porque si este es absoluto y este es absoluto, tenemos una contradicción lógica. ¿Por qué? Porque este absoluto no puede afectar a porque si este absoluto afecta a este absoluto, que es afectado deja de ser absoluto. ¿Por qué deja de ser absoluto? Porque el otro lo afectó. Y además los dos tienen límites. Este absoluto
llega hasta un lado, que es donde está el otro absoluto. Y si los dos tienen límites, no son absolutos. Para que sea absoluto, tiene que haber solo uno que lo abarque todo. Si uno, fíjense, si uno limita al otro, ya no es absoluto. Los dos se contradicen y ninguno de ellos es Dios. Es todo lo que quieras. Si existen dos seres, el bien y el mal como 12, ninguno de los dos es absoluto. Ni este ni aquel. ¿Vale? Para que sea absoluto tiene que tenerlo todo. Y no se puede a menos que afirmemos un solo Dios. En ese sentido, pues el diablo, tenemos el relato de Job, el diablo le pide permiso a Dios, oye, dame chance de probar a Job. O sea, eso tiene más sentido. Dios es el absoluto ante el cual nadie lo puede limitar. Muy bien. Pero eso trae otros problemas teológicos, que no es el tema de aquí. Si Dios es absoluto, fíjense, y si es inmutable, también de aquí vamos a desprender que Dios es verdadero. ¿Qué significa verdadero? Que Dios no tiene error, es verdad, es la purísima verdad. Y cuando hablamos de que Dios es verdadero y que además es verdad, Él lo sabe todo. Fíjate, ya llegamos a la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. ¿Pero por qué? Porque Dios lo ve todo con una sola mirada que dirige a sí mismo y a las participaciones finitas de su ser. Dios no entiende como nosotros, a manera de un proceso racional. Dios no razona. Porque la razón puede fallarnos. Muchas veces nos equivocamos. Yo estaba seguro que el agua era un conductor de electricidad. Me lo decía la experiencia. Yo le echo agua, fíjate, yo le echo agua a un contacto y me electrocuto. Ergo, el agua es conductor de electricidad. Es lógica, es hasta vivencial, ¿vale? Y yo hice el proceso racional. Cada que aviento agua, pues me electrocuto. Hay personas que porque hay un charco de agua abajo y te tocan electricidad, se mueren porque está corriendo y no para. Pues entonces el agua es peligrosa con la electricidad. Yo pensaba eso. Un ejercicio racional de la experiencia. Y nada más equivocado. Un científico de verdad, una persona que sabe bien sobre química y moléculas, te puede decir, no, el agua no conduce electricidad. Pero si ha muerto gente electrocutada por agua y electricidad. No, el agua no es. Lo que pasa, y dice, y te lo puedo comprobar, pon una cubeta de agua, pon toda la carga de electricidad que quieras, la carga que pueda matar hasta una vaca, un elefante de tanta electricidad, poner la mano y no me electrocuto. Con agua. Entonces, ¿pero qué pasó? Si hay gente que Lo que pasa es que el agua, al menos el agua que nosotros tomamos, el agua con el que lavamos, viene mezclada de sustancias, de partículas, viene mezclada es un agua imperfecta, impura, tiene impurezas ahí, moléculas de tierra, hongos, bacterias, y esos hongos, esas bacterias, es lo que causa la electricidad, no el agua. Un agua H2O, ¿cómo se les llama? Destilada, creo que es el término que usan, no te provoca. ¿Ves? Entonces mi razón se equivocó. En el caso de Dios no pasa eso. Dios no puede equivocarse. Lo conoce todo al instante, en un solo acto. Por último voy a hablar de la bondad divina. Dios es bueno y es el bien supremo. ¿Qué significa eso? Que lo bueno es lo que tú deseas. Yo deseo tener un carro porque me va a traer comodidad. La comodidad me hace bien. Pues eso es bueno. ¿Ves? Yo quiero mi carro y además quiero que el carro tenga bocinas, música. Porque eso, además de la comodidad, me va a dar mucha satisfacción, mucha armonía, alegría. Pues eso es bueno. Pues entonces lo bueno es lo que uno desea, es el objeto de la voluntad. Bueno, pues Dios es ese objeto ante el cual tú vas a quedar plenamente satisfecho. Yo ya tengo mi carro con las bocinas y tengo ahorita hambre. De nada me sirve tener un carro con bocinas si tengo hambre. De nada me sirve tener un carro con bocinas si no tengo trabajo. Pero yo cuando tenga a Dios, o en algún momento yo me encuentre, ahí sí,
ni el hambre, ni la escasez económica, ni la escasez sentimental, nada. Voy a estar pleno. Entonces Dios es una perfección, es este acto que me atrae hacia Él. Por eso decimos que Dios es bueno. Y nosotros lo buscamos inconscientemente, porque nada nos satisface en esta tierra. Él es la causa final, Él es la causa ejemplar y final de todos los seres. Porque no solo yo, el pájaro busca a Dios, la estrella busca a Dios. Inconscientemente porque no tienen razón, pero ellos tienden hacia su fin, que es Dios. Y bueno, muchachos, pues ya preparen su examen. Ya a ustedes les va a tocar entender lo que es la infinidad, la inmensidad y la eternidad de Dios. Quisiera seguir yo hablando, ya no da el tiempo. Por mí me tarda 1 hora, pero después la descarga es casi imposible. Solo entiendan que la infinitud de Dios, o que Dios es infinito, significa que Dios no tiene límites, y que es la plenitud y además que es perfecto. O sea, Dios carece de límites, es lo que significa infinito, sin fin, infinito o sin límites. Pero de manera positiva deberíamos decir que Dios posee toda actualidad de ser. O sea, a Dios no le falta nada. La infinitud divina, entonces no es como que Dios es como una multitud, ¿no? O una secuencia de 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. No, eso no es Dios, ¿eh? O sea, ¿por qué? Porque esas infinitudes son cantidades continuas. Dios es infinito solo desde el punto de vista de la magnitud espiritual. O sea, es pleno, es absoluto. Eso es lo que quiere decir. Y cuando decimos que Dios es inmenso, pues también queremos decir que no tiene medida, está fuera de toda medida. O, dicho de otra manera, está presente a todo ser y en todo lugar. Si yo hago una pintura y la vendo, yo estoy en esa pintura. No es que yo esté al lado ahí con el cuadro, no. Es que yo gasté tiempo y algo de mí está ahí, aunque la persona que compró la pintura no me conozca. Pero ahí hay algo de mí. Pues Dios que nos creó, Él está en lo más íntimo de nuestra intimidad. Él nos hizo. ¿Cómo no va a estar Él aquí si Él fue el que nos creó? Sería imposible. Y entonces Dios escapa a toda dimensión espacial, a los límites de un lugar cualquiera. Y su presencia no puede quedar limitada a una región de la extensión, porque su misma potencia, los que tenemos espacio, tenemos límites. Por eso decimos que Dios es omnipresencia, está en todo ser y en todo lugar. Pues muchas gracias, quisiera ahondar más, en serio quisiera ahondar más, pero no lo puedo. Cuídense mucho, bonito día.